pero vamos a hablar con alguien que sabe del tema. Es Lara Goiburu, politicóloga y experta en opinión pública, directora y ejecutiva de Management and Fit. ¿Qué tal, Lara? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Gracias por el contacto. Ahí te vemos y te escuchamos. ¿Cómo va? ¿Bien? Gracias. Muy bien, acá empezando el día. Bien, me parece excelente. Bueno, ¿cómo estás viendo al gobierno posicionado en en medio de esta crisis que todos los días vemos por televisión, de cierres de empresas, del cierre de FATE? Por otro lado, ayer se conoció el índice de crecimiento del 4,4% en enero interanual. ¿Cómo ves esta economía ambivalente y la opinión pública? ¿Cómo está la opinión pública? ¿Está para arriba? ¿Está para abajo? Bueno, eso era lo que vos venías diciendo antes, ¿no? Todavía el oficialismo mantiene un liderazgo relativo en términos de imagen, tanto en términos del apoyo a la gestión como ayer se conocieron los datos también de la Universidad de Itela, de una pequeña baja en el índice de confianza del gobierno. Pero en términos de imagen positiva, hoy el oficialismo sigue teniendo un liderazgo relativo y esto tiene un poco que ver con las promesas cumplidas, aquellas pequeñas promesas que hizo el oficialismo cuando asumió, pequeñas digo en términos de cantidad y que pudo cumplir pocas promesas y de cumplimiento y que eso fue premiado en las elecciones de octubre. Y una fragmentación muy importante de la oposición, ¿no? No solamente son cosas positivas que el gobierno muestra a la sociedad, sino aquello que la oposición también le está mostrando, que es esta falta de unidad y esta falta de un discurso de futuro y un discurso de proyecto futuro claro. Entonces, frente a ese escenario, el oficialismo todavía tiene cierta ventaja en términos de imagen. De nuevo, tanto entre los líderes del oficialismo, Patricia Bullrich, el propio presidente, como la imagen de su gestión, que siempre se ha mantenido durante todo el 25 la imagen de la gestión entre un 40 y un 45%, un 47% de imagen positiva de la gestión. ¿Y cuáles son los últimos números de imagen de gestión e imagen del presidente a nivel personal? Mira, estamos cerrando hoy el campo, hoy, Ajá. mañana, más o menos en estos días, el campo de estos últimos 15 días, pero los últimos números que tenemos es que el presidente volvió a superar el 40% de imagen positiva, había bajado al 38%, pero aún así seguía siendo y sigue siendo actualmente el político con mejor imagen. Y la gestión, el último dato que tenemos es que está en un 47% de aprobación Ujú, de imagen, de gestión, imagen positiva de la gestión nacional, ¿no? No del presidente, sino de su gestión. ujú. Pero esta imagen es condicional y es condicional a los resultados, porque después cuando vamos a ver los datos económicos y cuando le preguntamos a la gente cómo está pasando el día a día, bueno, ahí tenemos que un 45%, un poco más, casi un 46%, dice que la imagen, no la imagen, sino que la situación actual es negativa. Ujú. Entonces hay un apoyo que es condicional y de nuevo, creo que tiene que ver, de acuerdo a lo que fuimos viendo durante los últimos 12 meses, no tanto con los logros del gobierno nacional, sino con la falta de una oferta alternativa. Bien, eso es muy importante lo que decís. O sea que la gente dice, estamos mal, pero vamos bien, como decía Menem, ¿no? O sea, Sí. la situación es negativa hoy, pero tengo una buena imagen de la gestión porque creo que mañana va a estar mejor. De hecho, la expectativa de futuro, la expectativa de mejora futura, también se sostuvo por encima del 40% durante todo el año pasado y se sigue sosteniendo en Ujú. esos números, ¿no? Cuando les preguntamos cómo creen, primero les preguntamos cómo están hoy y nos dicen en más de un 45% estamos mal. Pero cuando les preguntamos cómo creen que van a estar dentro de un año, de nuevo, entre un 40 y un 45% sostenido, ha estado diciendo, creo que dentro de un año voy a estar mejor. Es Ujú. esa expectativa de futuro lo que le da paciencia a la ciudadanía todavía para sostener este proceso. Claro, y Milei a mí me da la sensación de que sigue viviendo de el contraste con el kirchnerismo, ¿no? Cuando Milei pelea contra el kirchnerismo y lo culpa de la violencia de la Plaza del Congreso y lo culpa de otros temas, y el kirchnerismo no tiene discurso, o el peronismo no tiene un discurso unificado,
para ofrecer futuro y no tiene argumentos valederos más allá del cierre de empresas y demás, no parece presentar un proyecto. Y ahí gana Milei, ¿no? Con el contraste. Sí, y porque todavía la asignación de responsabilidad respecto de la situación presente está puesta en el pasado. ¿A qué me refiero con Ujú. esto? Cuando le preguntamos a las personas por qué creen que hoy están mal, la referencia de esa responsabilidad del estar mal hoy está en el pasado, no está ni en el ni en la gestión presente y mucho menos en el futuro. Entonces, en ese punto se fortalece el oficialismo. Y por otro lado, las figuras opositoras, no solamente las figuras opositoras del peronismo, sino también aquellas que representaron, por ejemplo, a Juntos por el Cambio, hoy tienen un techo de negatividad bastante alto que hace que sea muy difícil que surja un candidato natural opositor. Hoy no hay un candidato opositor que pueda encarnar el descontento, porque si decimos, bueno, un 47% apoya la gestión actual, hay un 53% que no. Entonces, ese 53% hoy no encuentra un candidato, no aparece un candidato natural, porque todos aquellos que aparecen en la oferta tienen techos de negatividad muy altos. Eso quiere decir que ese 53% no tiene candidato. Por ejemplo, No tiene candidato. Kicillof, Macri, Cristina, ¿cómo tienen la imagen hoy? O Sergio Massa. Bueno, todos tienen imágenes negativas por encima del 50%. Mm. Algunos de ellos que mencionabas, como por ejemplo Sergio Massa, la propia expresidenta, superan el 55% de imagen negativa. Mm. Sabemos que la imagen positiva no significa que la gente te va a votar, ¿sí? Muchas Claro. veces se dice, bueno, fulanito tiene imagen positiva muy alta y después eso no se traduce en intención de voto. Ujú. Pero sí podemos tener cierta seguridad, observando los datos de los últimos 40 años de democracia, que una imagen negativa no es buena para la intención de voto, no es buena para que un candidato siga adelante. Capaz hoy rinde más el no ser conocido para iniciar un proceso de candidatura que remontar una imagen negativa. Y estos Claro. personajes, o estos líderes, no personajes, disculpas, estos líderes que vos mencionabas, hoy tienen imágenes negativas muy altas a nivel nacional. Incluso el propio gobernador también, su imagen negativa supera la imagen positiva en su propia provincia. Axel Kicillof, estamos Entonces hay hablando. algo para, como de Axel Kicillof, Axel Kicillof, exacto. claro. Entonces ahí hay algo para remontar que es muy difícil y sabemos que los tiempos electorales en la Argentina son muy cortos, ¿no? Hoy ya estamos discutiendo reformas electorales pensando en el 2027. En las últimas horas escuché muchos posibles candidatos que no son todos esos, digamos, personajes que vos mencionás. Yo sí tomo la palabra personajes, que no son ellos. Por ejemplo, Dante Gebel, por ejemplo, Victoria Villarruel. Hasta se habló de Piñeiro, el cineasta, ¿no? El cineasta expiloto también. Algunos lo mencionan, pero muy pocos. Los que hoy están así medio instalados, ¿no? Villarruel y Dante Gebel, ¿tienen imagen? ¿Han medido la imagen de ellos? Mira, en el último tiempo no, pero lo que sí puedo decirte es que ese desconocimiento, como decíamos antes, inclusive hay gobernadores también Ujú. que nosotros que estamos en esto y estamos hablando todo el día los conocemos, pero cuando hacemos las grandes preguntas a nivel nacional, el nivel de desconocimiento es bastante alto, no así de la vicepresidenta de la Nación, que están en los índices de aprobación y de imagen positiva parecidos al del resto de la oposición, pero ese desconocimiento hoy yo no te diría, quizás si hablábamos hace 3, 4 años atrás te hubiera dicho, la literatura dice que el desconocimiento es un problema. Bueno, hoy la realidad es que el desconocimiento permite construir una imagen diferente porque lo que sí está muy mal visto por la sociedad es haber estado vinculado a un pasado que hoy sigue siendo traumático para los argentinos y las argentinas. Esta idea de eh, venimos de un momento muy, muy malo y hay que cambiar y el cambio por sí mismo es positivo independientemente de a dónde vaya. Eso Claro. todavía sigue funcionando, con lo cual el desconocimiento
hoy es algo que puede ser positivo para la construcción de un Hoy, candidato a futuro. hoy es peor ser malo conocido que bueno por conocer. Es decir, es mejor ser bueno por Exacto. conocer que malo conocido. Te tengo que decir, Exacto, volvemos a los dichos de las abuelas, ¿no? Digo, claro, las pero al abuelas revés. sabían de qué Pero, hablaban. pero al revés. Te tengo que decir una mala noticia que vas a tener, bueno, mala suerte, pues se te cruzó un gato negro por atrás. ¿Puede ser? Sí, sí, tengo dos gatos negros que hoy quieren participar De este de esta Zoom. conversación, Pero perdón. aquellos que nos ven por ecomedios.com, en nuestro streaming, pueden observar cómo se llama el gato negro que tenés atrás en este momento. Ay, va a ser difícil de explicar, pero en este momento ese gato se llama Marx. Marx. Ah, mira vos. Y decime que Es una el historia otro, muy larga de politóloga. decime que el otro se llama Adam Smith, por lo menos, para compensar un poco. No, No. la gata negra se llama Clara por Clara Zetkin. Ah, muy bien, excelente. Bueno, entonces Es una, lo tenemos a Marx. Bueno, podría ser Carlos Marx también, ¿no? O Groucho Marx también. O Groucho. Por eso, es una historia muy larga y muy divertida. Tiene las dos acepciones. Él Claro. tiene las dos personalidades. Exactamente, está perfecto. Bueno, claramente sos marxista, digamos, no, no cabe duda. Por lo menos por tu gato. No, por eso dije que iba a ser difícil de explicar. Así es. Y te hago una última pregunta, pero tiene que ver con noticias de las últimas horas. Milei está por anunciar que quiere eliminar las PASO. Y hablábamos de todas las imágenes de Milei, de la oposición. Esto de eliminar las PASO, ¿lo puede favorecer políticamente para dispersar aún más el voto opositor? Porque siempre viste que la oposición quiere presentar millones de candidatos porque no está armada y no se está Sí. organizada, ¿no? Esto de eliminar las PASO favorece al que tiene un candidato único y fuerte, ¿no? ¿Cómo lo ves? Y, y al que tiene un sello fuerte también, porque lo que Claro. hemos visto durante todo el año pasado es que la intención de voto por la libertad avanza y la imagen, cuando nosotros preguntábamos por quién votaría usted, por la libertad avanza, y después hacíamos la misma pregunta por un candidato apoyado por el presidente Javier Milei, los números coincidían, había una correlación muy alta. O sea, no solamente es que hay un sello, que es la libertad avanza, un color, que es el violeta, sino también un líder claro, una sola voz y un líder claro. De Ujú, la oposición, del lado de la oposición, eso no existe. De hecho, cuando preguntamos por el peronismo, la respuesta que viene del consultado, de la consultada, es ¿cuál peronismo? Cuando preguntamos por la UCR o por Cambiemos o Juntos por el Cambio, los nombres de los sellos van cambiando. Hay mucha confusión en la ujú. oposición, ni que hablar que no existe un líder único. Entonces, la eliminación de las PASO en ese contexto, por supuesto, va a favorecer más a aquel que tiene una única oferta. Y Ujú. aparte le impediría o le permitiría en realidad a la libertad avanza que posibles internas que existan para el 2027 se den a la luz del día, algo que ya los últimos 20 años hemos visto que es un problema, ¿no? Cuando llegamos a la elección general para aquellos oficialismos que se presentan a elección. Entonces, en ese sentido, es una estrategia que está basada en la literatura y en los estudios sobre internas, que el gobierno lee muy bien. Somos el único sello medianamente instalado con un liderazgo único y del otro lado la eliminación de las PASO lo que va a hacer es que se fragmente la oferta opositora. Claro, porque Lo, muchos candidatos se quieren presentar y no tienen manera de competir internamente, porque nadie hace internas ahora, ¿no? Nadie hace internas partidarias como existían antes, que de todas maneras tampoco eran muy frecuentes, ¿no? La interna Menem Cafiero, la interna Fernández Meijide contra De la Rúa, ¿te acordás? O sí, Chacho de la Rúa, o Bordón Chacho. Es decir, esas internas ya no existirían porque no existen recursos. Entonces todos se tienden a presentar individualmente y en la fragmentación de ese voto hace que, por ejemplo, López Murphy sacó 4% en las elecciones de Capital. exacto, Talerico, que exacto. Lo que parecía que era... tendríamos Talerico estaba todos los días en televisión, sacó 1,5%, por ejemplo. es muy probable que lo que tengamos, si se eliminan las PASO, es un escenario parecido al 2003, digo, esto diciéndolo
más de un año antes, ¿no? De las Ujú, elecciones, pero ceteris paribus eso, o sea, teniendo en cuenta eso, es muy probable que tengamos un escenario muy parecido al 2003, con la diferencia respecto del 2003, que ahora sí hay un sello y ahora sí hay un líder, ujú, que podría concentrar la intención de voto mayoritaria, y la dispersión del otro lado fortalece más a aquel que puede concentrar la oferta. ujú. Lo que sí también puede producir la eliminación de las pasos es mejorar la eficiencia en el calendario, ¿no? También lo que vemos en todos los relevamientos mes a mes es que estamos frente a una sociedad que está muy agotada, no solamente en términos económicos, esto que vos venías comentando recién, sino también en términos políticos. Hay una sociedad que está muy agotada, y mejorar la eficiencia en el calendario puede ser bien visto por la sociedad, esta idea de no ir a votar tan seguido, porque pensemos que los gobernadores también tienen en la Argentina constitucionalmente la facultad de poder desdoblar sus elecciones. Entonces en este escenario que estamos viviendo actual es muy probable que muchos gobernadores desdoblen el calendario electoral también. Ujú, claro, para no Sobre tener... todo aquellos, perdón, sí. No, no, está bien, sobre todo porque, digamos, votar en el mismo día al gobernador y presidente podría hacer que en sus provincias le gane un Violeta eventualmente. De todas maneras van a ser boletas diferentes, porque por un lado tenés la boleta única, por otro lado está la boleta provincial. Si no, si es que Bueno, la esa provincia... es la otra discusión, ¿no? Que Claro, se va a venir, porque también estamos pensando o se está poniendo sobre la mesa, ayer se puso sobre la mesa la idea de reformar el diseño de la boleta única. Entonces, y son todas discusiones que se tienen que dar o se deberían dar durante este año, porque dar discusiones de cambio en las reglas electorales en el año electoral es más complicado. claro. Eh, ¿Qué, Solo qué que se discutió sobre la boleta única? ¿Qué escuchaste? el cambio de diseño en términos de que vaya toda la boleta completa, algo más parecido a lo que se intentaba en la primera oportunidad cuando se votó boleta única y se optó por el diseño que votamos el año pasado. Ujú. Pero de nuevo, ¿no? Ahí eso, de todos modos, lo que no va a resolver es el resultado se va a seguir definiendo en términos de opciones electorales por cómo se percibe la micro, que hoy está bastante contra las cuerdas, Ujú. la microeconomía de cada uno del bolsillo, que Bien. hoy está bastante contra las ¿Y cuerdas. El vos, resultado, más allá de las reglas electorales, va a estar dado por cómo llegue la sociedad a octubre del año que viene en términos de agotamiento económico. y vos ves, viste que te dije la última, pero me voy entusiasmando y voy preguntando, ¿vos ves un estado propicio en este momento de la sociedad o un escenario propicio de la sociedad para introducir una nueva fuerza de centro o el centro está mal visto, digamos, una fuerza que diga, no, yo ya no quiero ni el populismo de derecha ni el populismo de izquierda? ¿Existe ese espacio? Yo creo que existe el espacio, no sé si para, en términos de izquierda, derecha y centro, Ujú, sino que, de nuevo, hay una reticencia muy importante al pasado. ujú, Existe un espacio para algo que proponga más tranquilidad, ujú, discursos menos belicosos, pero que no estén referenciados con el pasado. Hoy lo que bien. vemos es que el oficialismo y la principal oposición, si bien el oficialismo ha bajado los decibeles respecto de la belicosidad en el discurso, todavía es un enfrentamiento que a una sociedad que está enfrentando cambios económicos muy importantes, un cambio en la matriz productiva muy importante. Vos hablabas al principio de la actividad económica crece, pero el bolsillo sigue resentido, y esto tiene que ver con que crecen actividades que hoy por hoy no dan el trabajo que podría mejorar la situación microeconómica de las familias. Entonces, frente a ese escenario, hay un espacio para que aparezca alguien que no esté referenciado con el pasado y que proponga algo de mayor normalidad y mayor tranquilidad y menos belicosidad. Lo que no vemos es que esa figura aparezca porque de nuevo, ¿no? Desde oficialismo y la principal oposición, los discursos siguen siendo muy confrontativos. Bien, exacto. Bueno, muy interesante. Lara, muchísimas gracias por atendernos. Un panorama clarísimo y seguimos en contacto, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes y a disposición cuando gusten. Bueno, saludos a Marx y a Clara, ¿eh? Les mando, Todos mis respetos. les mando. En otra oportunidad cuento la historia que es bastante larga. Dale. Clara Goiburu es, digamos, una de las analistas de Management and Fit, muy clara en todo su análisis político.